Buenas tardes. Quería hacer un breve comentario sobre una causa fallada hace poco tiempo, el 14 de agosto de este año, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en una causa, Campodónico, en la que decide un tema interesante relativo a la libertad de expresión o a la responsabilidad derivada de la libertad de expresión. La Corte, en este tema, en realidad tiene una ya vasta jurisprudencia que fue reglamentando de alguna manera la responsabilidad en la que pueden incurrir los periodistas o, más ampliamente, cualquiera que difunde una información, una opinión, datos, por el ejercicio abusivo de su libertad de expresión. Y ahí la Corte básicamente hace una división, digamos así, si uno sistematizara esa jurisprudencia, se encontraría con una división tripartita. Una cosa es la difusión de hechos, que eventualmente pueden resultar inexactos y por lo tanto dar lugar a responsabilidad eventualmente. Otra cosa es la difusión de hechos verdaderos, o sea, una cosa es hechos inexactos, otra cosa es difundir hechos verdaderos, donde también puede haber un régimen de responsabilidad, pero no exactamente fundado en las mismas pautas que en el primer caso. Y finalmente la difusión de opiniones. Respecto a las opiniones, la Corte estableció un estándar un poco más reciente, a partir de la causa Quantin, ya hace igual unos cuantos años. En este caso, en esta oportunidad, la causa Campodónico se refiere a una de estas tres situaciones, que es la que menos frecuentemente aparece en la jurisprudencia de la Corte, ¿sí? en la de otros tribunales inferiores, que tiene que ver con la difusión de hechos que en principio parecerían ser verídicos, responsabilidad por la difusión de hechos verdaderos. En el caso, se trataba de un periodista que había entrado con una cámara a algo que aparentemente era un taller clandestino, en el que se llevaban a cabo un trabajo clandestino de ropa, para fabricar ropa, junto con un inspector del ANSES. Es decir, el inspector había ido a hacer una inspección a ese lugar y había entrado aparentemente de concierto con un periodista que había ido con su cámara a filmar, contra la voluntad de los propietarios del lugar. Luego, el programa periodístico, que había sido noticiado por carta documento por parte de los propietarios de que no querían que se difundiera esa información, había sacado al aire las imágenes y había divulgado la idea de que ahí funcionaba un taller clandestino. Los involucrados, los dueños de este supuesto taller clandestino, demandan al medio de prensa y obtienen una sentencia de cámara, fallada por la Sala L de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que condena a el medio de prensa y a los periodistas por la lesión de el honor y de la intimidad y la imagen de los actores. Hay un recurso extraordinario de los condenados frente a esta decisión, y la Corte Suprema, en esta sentencia Campodónico, dice algunas cosas muy interesantes. En primer lugar, dice, bueno, no puede haber en realidad lesión, o mejor dicho, la condena por lesión del honor no corresponde, porque se trataría de hechos verdaderos. Dice la Corte en un párrafo que les leo: la exigencia de una adecuada fundamentación sobre estos extremos no resulta superflua en casos como el de autos, desde que, para que surja la obligación de reparar los daños ocasionados al honor por el ejercicio de un derecho, en el caso de la libertad de expresión, resulta necesario acreditar que la información que se emita sea falsa o inexacta, pues mal puede predicarse lesión a un derecho derivada de una información que es verdadera. Es decir, en este caso, aparentemente sería verdadero que había un taller clandestino en ese lugar, y por lo tanto, esta información verdadera no puede lesionar el honor de alguien cuando se está diciendo la verdad. Ahora, distinta es la decisión de la Corte, o sea, en este punto, por lo tanto, la Corte declara que la sentencia es arbitraria, en tanto condenó por lesión del honor. En cambio, la Corte sí respalda a la Cámara en lo que tiene que ver con la imagen y con la intimidad. Respecto a la imagen, hay algo que no es nuevo, que puede considerarse una ventaja y una desventaja al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la Corte liga la imagen nuevamente en este fallo, ya lo hizo en fallos anteriores, al concepto más amplio de intimidad, ¿no? Y dice, cabe recordar la estrecha relación que existe entre el derecho a la imagen y el derecho a la privacidad, protegido en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Privacidad en un sentido muy amplio, no solo como intimidad, sino también como derecho a la autodeterminación, etc. Y ahí la Corte también hace entrar a la imagen.
Lo cual está bien, porque le da un fundamento constitucional, más allá de que además puede encontrarlo en tratados con jerarquía constitucional, pero al mismo tiempo lo liga un poco a otro derecho, lo liga a la intimidad. Y puede haber situaciones donde la mera divulgación de la imagen viola el derecho a la imagen sin necesidad de que esté violada la intimidad. Por ejemplo, si se trata de la reiteración de una imagen de una persona que ya había dado su consentimiento para su divulgación. Lo que pasa es que se reitera en otro contexto. Entonces, la imagen, la divulgación de la imagen no necesariamente genera una lesión de la intimidad, no es una intrusión en la intimidad del sujeto. El sujeto había ya, por ejemplo, alguien que es modelo publicitario y decide que su imagen sea divulgada en una campaña publicitaria y luego se usa para otra cosa. Ahí no hay ninguna violación de la intimidad, hay una violación exclusivamente del derecho a la imagen. Si la ligamos demasiado con la intimidad, entonces tenemos un problema para justificar en esos casos. De todos modos, más adelante la Corte habla del legislador, aunque no cita ni la ley de propiedad intelectual ni el Código Civil y Comercial, donde está regulada la protección de la imagen, dice, con particular referencia al derecho a la imagen, esta Corte Suprema ha resuelto que el legislador ha prohibido como regla la reproducción de la imagen, salvo que se den ciertas circunstancias excepcionales que acá no se dan. Así que dice, bueno, acá está lesionada la imagen. Y también está lesionada la intimidad, que tiene como fundamento constitucional el artículo 19, etc. ¿Por qué está lesionada la intimidad? Y acá la Corte además habla no solo del 19, sino también del 18. La imposibilidad de allanar el domicilio, la privacidad del domicilio, ¿no? Dice, la Corte ha expresado, al referirse al artículo 18 de la Constitución Nacional, que en él se consagra el derecho individual a la privacidad del domicilio de todo habitante. O sea, no es solo la intimidad en sentido amplio, sino también la violación puntual del domicilio, de alguien que no quería que entraran ahí a filmar y sin embargo entraron. Con lo cual también la Corte está censurando el uso de una cámara no consentida. No era oculta porque estaba la cámara ahí, se la veía, pero es una cámara no consentida por aquel que es filmado. Con lo cual también aparece una especie de novedad, porque hasta ahora la jurisprudencia, salvo que en esto se me haya escapado algún fallo, pero no creo que sea así, hasta ahora la jurisprudencia de la Corte no se había pronunciado expresamente sobre la licitud o ilicitud del uso de cámaras ocultas, que es algo muy debatido en la doctrina y en la jurisprudencia, ¿no? Las veces había habido otros fallos de la Corte donde se habían empleado cámaras ocultas, pero la Corte en esos fallos se había preocupado en señalar que el tema de la cámara oculta ya venía firme, que no estaba discutido en la instancia extraordinaria. Mientras que acá, bueno, no se trata de una cámara oculta, se trata de una cámara no consentida, y la Corte dice, no se puede firmar a alguien en su domicilio si no lo ha consentido. Dice, le leo un párrafo muy breve en eso, el modo en que el recurrente y quienes lo acompañaban ingresaron en el domicilio de la actora a los efectos de documentar el relevamiento que realizaba el ANSES, captando imágenes de su interior, de los coactores y de otras personas que se encontraban en el lugar, sin haber recibido previamente el consentimiento inequívoco de aquellos, constituyó una injerencia arbitraria en el derecho a la privacidad. Y más adelante dice, y esto es importante, bueno, en este caso ni siquiera era necesaria esa intrusión para divulgar la noticia, ¿no? Porque uno podría pensar, bueno, hay casos en los cuales una cámara oculta, vuelvo a decir, no era este caso, este era un caso de una cámara que se veía, pero hay casos en los cuales una cámara oculta puede ser por ahí la única forma de, por ejemplo, documentar la situación en la cual alguien, un funcionario, obtiene una dádiva, ¿no? Bueno, esto podría ser, ¿no? Pero no era el caso. En el caso perfectamente se podía informar sobre este supuesto tercer clandestino sin necesidad de entrar ilegalmente al lugar. Por ejemplo, se documentaba testigos que hablaban de eso, se filmaba al agente del ANSES cuando salía de hacer la inspección, había otras posibilidades. Eso lo dice expresamente la Corte, dice, ¿no? Ello, no obstante, la trascendencia pública que pudiese tener la información sobre la cual versaba la investigación periodística, en el caso, la naturaleza del tema no puede habilitar por sí sola la lesión de dicho derecho por parte de un particular sobre pretexto del derecho a informar. Nada impedía que el periodista involucrado realizase una crónica acerca de la hipótesis que manejaba el organismo administrativo recurriendo a otros métodos. O sea, había otras posibilidades de informar que no implicaban una intrusión en el domicilio de los actores. Y entonces la Corte dice, bueno, no ha habido violación del honor, porque la noticia es aparentemente verdadera, pero sí ha habido una violación de la imagen y de la privacidad de los involucrados que no habían dado su consentimiento para que pudiera filmárselos y divulgarse la noticia de esta manera. Y por lo tanto es un precedente de la Corte interesante porque, como dije, da una vuelta más sobre un tema, las noticias verdaderas, sobre el cual la Corte se había expedido relativamente poco, pese a que existiera jurisprudencia bastante nutrida de tribunales inferiores. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.